Para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Con permiso, abran paso que aquí viene. Ya estás en ruta. Esto no va a parar. Cambiando tu semana. Con permiso, abran paso que aquí viene. Ya estás en ruta. Esto no va a parar. Cambiando tu semana. Con permiso, abran paso que aquí viene. Las 7 de la mañana, buenos días, le damos la bienvenida a nuestro amigo Pastor Nando Steidel, Consejería Pastoral. Buenos días, Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Un placer estar aquí esta mañana preciosa. Venía viendo mientras bajaba de calle y veía esos rayos del sol iluminando el cielo y decía, wow, Señor, gracias por este día. Qué bueno que tus misericordias son nuevas cada mañana, qué grande es tu fidelidad. Así que bendecimos a todos esos que van de camino temprano a su trabajo o a los lugares donde vayan a ir esta semana, que es una semana de procesos de comienzos de clases, de diferentes circunstancias, reanudaciones de trabajo. Que el Señor les bendiga y les guarde y qué bueno estar aquí siempre con mi gente de Nueva Vida. Te voy a pedir un consejo para los oyentes de Nueva Vida, Nando, esta mañana. Estamos a 60 y pico, 71, 72 días de las elecciones, el 3 de noviembre. Y estamos en un proceso primarista que no ha terminado todavía. Los boricuas solemos ser bastante emocionales con el asunto de la política. Y ahora que, ¿verdad?, hay mucho más información, miembros de la familia comienzan a tener más información para ir cambiando su manera de pensar en términos políticos. Así que en una familia hoy día es más fácil de que varios miembros de la familia, cada uno pertenezca como que a un partido diferente. Ahora se nos añade la alternativa de Proyecto Dignidad, que para muchos cristianos ha sido, ¿verdad?, la alternativa que se había esperado por mucho tiempo. Pero eso no implica que el que era popular, que el que era PNP y que era independentista deje de serlo. Sigue siendo igual de creyente, igual de cristiano, sigue amando igual a Dios. Y estas diferencias comienzan a crear un roce nuevo en la recta final, menos de 3 meses hacia el proceso final electoral, donde cuando yo miro desde afuera yo digo, caramba, he visto ya algunos creyentes en una disputa por las preferencias políticas de cada cual, y es como si se olvidase que lo principal que nosotros somos es cuerpo de Cristo, y somos iglesia. Y me gustaría un consejo pastoral, porque cuando esta pasión de la política se despierta, los hermanos suelen, por usar una palabra, empezar a pecar contra ellos, porque se insultan, se pelean, se enojan, se exigen. ¿Qué consejo pastoral merece una situación como esta a 2 meses y pico de las elecciones y en una primaria que no termina? Eso es. Estamos en un tiempo bien complejo en todos los sentidos. Venimos de huracanes, terremotos, pandemia, primarias sin terminar. O sea, es como que no para el proceso, ¿no?, de enfrentarnos regularmente a circunstancias que mueven nuestras emociones. Venimos de un tiempo de encierro, de estar quizás más tiempo con esas mismas personas de familia que tú hablas. Y yo creo que hay algo que es necesario tener muy en claro, independientemente del partido político que una persona milite. Y es que la política es temporal, el evangelio es eterno. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener eso bien claro. Porque hay ocasiones en las cuales a veces defendemos la política como si fuera eterna y manejamos el evangelio como si fuera temporal. Entonces hacemos totalmente lo opuesto. Exacto. Yo creo que el Señor nos ha llamado a entender 3 cosas fundamentales. El gran mandamiento de Jesús dijo que amáramos al Señor sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Son 3 cosas. ¿Cómo amas a Dios? ¿Cómo ves a la gente y cómo te ves a ti mismo? Y yo creo que son preguntas fundamentales que tenemos que hacernos, y máxime en medio de este proceso. Con lo que yo estoy haciendo, estoy demostrando que estoy amando a Dios, que estoy viviendo la realidad de lo que el evangelio dice, de la forma en la que yo debo ver a Dios. Me veo correctamente en términos de cómo me estoy viendo a mí mismo. Y tercero, estoy viendo a mi prójimo de forma correcta. Hay un verso en Filipenses que Pablo nos dice,
Filipenses capítulo 2, específicamente el verso 3, dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, que antes bien con humildad nos estimemos cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, cuando ahí dice nada, es nada, ¿verdad? Nada hagas por contender. Yo creo que sí van a haber unas diferencias de opiniones. Yo creo que dentro del proceso político partidista que hemos vivido durante tantos años en nuestro país, donde ha habido unas decepciones partidistas en el camino o unas afirmaciones partidistas en el camino, seguro que van a haber diferencias. Ahora, en medio de esas diferencias, ¿cómo manejamos la diversidad de lo que somos, pero guardando el corazón de que la contienda no sea la que dirija el cómo yo me relaciono con mi hermano, sino que mi relación con mi hermano, con mi amigo, con aquel que está quizás que piensa diferente a mí en algún área, cómo yo lo veo a la luz de la Escritura, cómo yo entiendo que el proceso político no debe dividir mi corazón en cuanto a cómo yo amo, aún cuando yo piense que determinada persona debería tomar la decisión de pensar como yo en este planteamiento político porque tiene que ver con algo que defiende tal o cual valor. Yo sí creo que toda persona, y más en este tiempo, tiene que hacer una evaluación profunda del derecho del voto que usted tiene. Yo creo que cada persona tiene que hacer una evaluación de cómo va a emitir ese voto. Pero yo creo que hay algo que yo no puedo hacer, por ejemplo, como pastor. Yo no puedo imponer mi criterio a alguien. Yo tengo que hacer mi propia evaluación, llegar a mis conclusiones, pero estar convencido yo en mi propia mente, pero no necesariamente eso quiere decir que yo voy a imponer mi criterio a la persona que está a mi lado. Si yo le amo, seguro que yo le puedo expresar lo que yo pienso, pero no en la forma de contender, ni tampoco en la forma de vanagloriarme, pensando que yo tengo una posición de más altura y por ende, por eso voy a despreciar a los demás. Hay un verso que es bien fuerte, que está en Lucas capítulo 18, después usted lo puede buscar con calma, es una de las parábolas de Jesús, de las enseñanzas, que es esta enseñanza que Jesús habla del el fariseo y el publicano, y habla de cómo el fariseo oraba y de cómo el publicano oraba y cómo el fariseo se daba golpes en el pecho y hablaba, wow, es que yo soy tan tremendo, yo guardo tantas cosas, yo di diezmos de todo esto. Y el publicano decía, Señor, apiádate de mí que soy pecador. Y Jesús decía que ese publicano había entonces sido justificado por la actitud de su corazón. Pero el punto que quiero presentar es que el principio de esa parábola dice algo bien, o sea, el preámbulo dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Wow. O sea, el contexto de a quien Jesús le habla esa parábola era aquellos que confiaban demasiado en su propia rectitud y por ende despreciaban a los demás. Y yo creo que el Señor nos llama a no despreciar a nadie. El libro Pablo a los Romanos, el capítulo 14, es toda una descripción de cómo nosotros debemos comportarnos unos con otros en términos en las cosas que estamos convencidos y que decimos, esto es lo que yo creo sobre tal o cual cosa, pues que lo hagamos con misericordia a aquel que quizás todavía está en un proceso de definir lo que piensa. Yo creo que este tiempo requiere, y más del pueblo de Dios, requiere que nosotros nos tratemos como el Señor nos mandó a tratarnos. Yo creo que Dios nos ha llamado a ser gente que como miremos a los demás, sea como superiores a mí, no como menores a mí, sino que la palabra es clara. Cuando el apóstol le decía a los filipenses, miren a los demás como superiores a ustedes. Cuando yo miro al otro como superior a mí, yo lo miro con respeto, yo lo miro con cuidado, yo escucho lo que me dice, yo no ridiculizo a esa persona,
yo no le desprecio porque quizás no piensa de X o Y manera como yo en este proceso político. Yo no puedo pensar que 2 más 2 es 4 y ya. Hay muchos números decimales y hay circunstancias que tienen que ver con decisiones que cada persona debe tomar. ¿Sabes que hay gente, yo conozco de al menos un par de familias, puede parecer un chiste o una caricatura, pero hay un par de familias que cada 4 años se aleja en el proceso de eleccionario porque no se puede reunir a compartir normalmente, porque llega la conversación de la política y todo se complica de manera fea. Parece hace unos mentira, pero es años así. tuvo una tragedia. Exactamente. No sé si lo recuerdan, en Bayamón hubo una tragedia. Sí. Por eso mismo. Por eso yo creo que este tiempo exige de nosotros que nuestro comportamiento hacia los demás sea de prudencia. El comportamiento a veces hasta en las redes sociales, porque a veces las redes sociales se presta para que la persona escriba y plantee unas posturas. Y sí yo lo puedo hacer, pero tengo que hacerlo con respeto y con cuidado de que lo que estoy escribiendo está siendo de tropiezo para alguien. Será de tropiezo, porque hay formas de uno decir lo mismo. Yo creo que una de las cosas que el Evangelio nos enseña es que Jesús decía de forma contundente lo que tenía que decir, pero lo hacía con respeto y lo hacía con cuidado. Por eso no hallaban causa contra él, porque lo hacía con el proceso adecuado. Y yo creo que Dios nos ha llamado en este tiempo a que ejecutemos el proceso adecuado. Yo creo que sí, aquellos que tienen valores, honestidad, integridad, que son gente de Dios, deben incursionar en los procesos políticos. Pues seguro que sí, yo creo que sí, porque eso es bendición para el pueblo. Y yo creo que buscamos ser gobernados de forma regular por gente que es honesta, por gente que es íntegra, por gente que tiene una alta moral y una ética. Pero eso usted hace su evaluación de acuerdo a su criterio. Ahora, tengamos cuidado de pretender imponer posiciones cuando a la hora de la verdad el Señor nos ha llamado, como dice también su palabra, a paz nos ha llamado Dios. Y creo que en este aspecto sí usted puede diferir. Yo tengo grandes amigos en los cuales diferimos en circunstancias muy profundas. O sea, yo que estoy en la universidad, imagínense, yo tengo amigos que son ateos, punto. Y no por eso dejo de almorzar con ellos, tomarme un café, compartir con ellos y tener hasta inclusive una amistad. Hasta yo creo que Dios nos ha llamado a que podamos seguro diferir. Y ellos saben que están caminando. Imagino que ellos podrán decir lo mismo. Mira, yo soy ateo y yo tengo un amigo que es pastor. Yo creo que en ese aspecto, hasta qué punto tenemos la sabiduría de manejarlo de forma adecuada como el Señor nos ha llamado. Pastor, cuando yo fui a escribir mi primer libro, estaba en el proceso que lo mandé a que lo editaran, pues me hicieron algunas correcciones y aprendí algo. Ofelia, Dios la bendiga donde quiera que esté, me dice, cuando tú escribes, tú tienes que pensar en quien lee, no en ti. No en cuánto te gusta o cuán apasionada, ¿verdad? Sino en quién te lee. Y eso a mí me enseñó muchísimo. A veces pepitamos, como decimos en el barrio, por ahí decimos tantas cosas en el Facebook, en las redes, sin pensar en el que está leyendo. Puede ser ofensivo para el que lee, me puede malinterpretar. Siempre van a ocurrir las malas interpretaciones, pero tú tienes tu conciencia tranquila de que escribiste algo no para dañar, sino quizás para sembrar algo de conciencia, ¿no? Y eso no quiere decir que no voy a decir lo que estoy pensando. Pero yo creo que uno puede escoger la forma de cómo uno lo dice y uno tiene que hacer un análisis con esto. Estoy mostrando desprecio hacia alguien. Yo puedo sí mostrar una postura, sí, pero esa postura puede de alguna manera interpretarse como que yo me veo en vanagloria, como superior, o la realidad, o con prepotencia. Yo creo que tenemos que hacer un análisis más profundo de esto. Porque, y más en este tiempo donde a mí lo que me ocupa, honestamente, es que la situación política que vivimos este domingo era algo que nunca habíamos vivido como país. Nunca, punto. Es una situación que si antes la gente, cualquier cosa que pensara, decía, no, esto de las elecciones, esto es algo seguro. Siempre habían sus cosas que decían por un lado, pero de momento ver esto, yo creo que esto despierta
en mucha gente, muchas pasiones. Y nosotros necesitamos ser los llamados a poner la paz, a ser portadores de paz, porque eso fue lo que dijo Jesús que éramos. No importando el partido que se milite, pero que podamos ser portadores de paz en medio de una circunstancia como esta. ¿Por qué? Porque dice la palabra, bienaventurados los pacificadores. Y yo creo que necesitamos gente pacificadora, no gente que alimente la guerra y que en medio del proceso lo que provoque es mayor inestabilidad. Así que yo creo que a paz nos llamó el Señor y a ser portadores de esa paz. Maybe lo que complica el tema es o sea, el ejemplo de ciertos líderes políticos, ¿no? O sea, que son despiadados, o sea, son inclementes a la hora de tirarle al otro y eso, bueno, se traspasa a ciertos seguidores, ¿verdad? Y creo que por eso es que debe ser una proyección correcta de nuestra parte bendecir a nuestro país. Mira, hay un verso en Jeremías capítulo 29, verso 7, que dice que es un verso que es fuerte porque es un capítulo que le está hablando al pueblo de Israel que está cautivo en Babilonia. Y le dice, trabajen para que prospere la ciudad. Rueguen a Dios por Babilonia, porque si la ciudad prospera, ustedes también van a prosperar. Y ese verso, cuando tú lo ves, tú dices, wow, pero es que qué fuerte es esto, porque lo que le está diciendo es, ellos que los llevaron cautivos, está diciendo, trabajen allí y trabajen para que haya paz en medio de un lugar donde te están llevando cautivo. O sea, el evangelio funciona en cualquier circunstancia. Yo creo que hay que aplicarle el evangelio a todo lo que hacemos en nuestra vida. El evangelio es buenas nuevas de salvación, es gracia de Dios, es misericordia, es poder, es perdón, es redención. Eso yo no lo puedo dejar en el closet, yo no puedo, a veces la gente hace como que un distanciamiento de una cosa versus de otra, y no, todo es santo, no hay una diferencia entre lo secular y lo santo. Yo creo que todo es santo y tenemos que accionar en nuestra vida, en todas las instancias de nuestra vida, viviendo el evangelio, y esta es una que levanta nuestras pasiones, seguro que sí, que puede provocar hasta circunstancias en las cuales nos distanciemos de alguien, pues no deberíamos llegar a ese punto, porque yo creo que podemos diferir, amarnos y no imponer, sino pues sí discutir, seguro que usted puede diferir sobre algo, y cuando digo discutir no me refiero a discutir violentamente, me refiero a cuando usted toma un punto y lo dialoga, seguro que sí, pero en medio circunscrito a la realidad de un evangelio poderoso que va por encima de estas circunstancias, y que el Señor nos llama a que también bendigamos a aquellos que están en autoridad, sea quienes sean. Yo creo que el Señor nos ha llamado a eso, y esa cultura de honra es importante también, porque a veces los parámetros que se violentan también son peligrosos. Yo creo que podemos decir con mucha decencia, con mucha honestidad, con mucho respeto, cuando no estamos de acuerdo con algo o cuando algo no se está haciendo adecuadamente, pero en el marco del evangelio. Ser hermano en Cristo es un trato distinto entre nosotros. Este caballero que está aquí, Sabdiel, en un post que hizo en su canal de YouTube, estaba hablando de que mucha gente no se atreve a asumir postura contra alguien de afuera, alguien que no es cristiano y que dijo una barbaridad. Y este cristiano no se atreve a asumir una postura en cuanto a eso que este no creyente dijo, pero sí está dispuesto a decir una tremenda barbaridad o a atacar de manera directa a un hermano en la fe por algo que dijo. Y yo creo que estamos viviendo ese tiempo, y me parece que el trato entre nosotros como cuerpo de Cristo que somos tiene que ser más cuidadoso. Si la vara entre nosotros no está más alta, ¿qué será del mundo? Cuando el concepto de cuerpo, la Escritura dice que yo no puedo decirle a este otro, tú no me haces falta. Porque de la manera en que el cuerpo se edifica y va creciendo, es un miembro en cada lugar del cuerpo donde Dios lo puso y que tiene que hacer su función. Ninguno puede decirle al otro, tú no me haces falta. Y en este ambiente, en esta recta final, le pido a cada creyente, y nosotros lo estamos poniendo en práctica aquí, yo he dicho públicamente de que mi voto está con Proyecto Dignidad y César Vázquez, pero respeto a los que están con el Partido Nuevo Progresista, con Wanda o con Pierluisi, y respeto a los que están en el Partido Popular con Charlie, Batia o Yulín, porque son mis hermanos en Cristo, y eso no puede cambiar.
Así que en ese sentido, y nosotros hemos hecho encuesta aquí para cada partido, nos falta la de Dignidad cuando estemos más cerquita, precisamente por el respeto a los oyentes que no tienen que ser de Proyecto Dignidad como yo. Respeto que sigan donde están y que ellos sean los que se persuadan. Pero yo no les puedo faltar el respeto. Yo no puedo pensar que son menos espirituales, que son menos cristianos, que tienen menos compromiso con Dios. Eso no puede pasar nunca. Y nos tenemos que cuidar. Y va a haber hermanos que luego que hagan, o hermanas que luego que hagan una evaluación, van a permanecer pensando en una dirección, en cualquiera que sea, y nosotros eso lo tenemos que respetar. Claro. Así que yo creo que de alguna manera Dios nos llama a entender esa primera frase que dije cuando comencé. Sí. El evangelio es eterno, la política es temporal. Totalmente de acuerdo. No lo manejemos al revés. Yo creo que Dios nos ha llamado a que entendamos que somos miembros los unos de los otros, que cada miembro tiene su función, que hay gente que inclusive Dios va a llamar a servir en su proceso de glorificar a Dios desde el proceso político, y hay otros a los cuales no. Y eso es una bendición, porque yo creo que Dios nos ha llamado a entender esa multiforme gracia de Dios. Y creo que hay un detalle final muy importante. El mal no se vence con el mal. Así es. El mal se vence con el bien. Así que a eso Dios nos llamó. Dice Matías por aquí que se amen los unos a los otros y el mundo sabrá que son mis discípulos. Eso es. Poderoso. Eso de eso es se así. trata. Y en medio de cualquier circunstancia, amar. La prueba máxima del amor Sí, es señor. sacrificio. Sí, señor. Porque dijo Cristo que los amo tanto que voy a dar mi vida por ustedes. Así que nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y ese principio debe permanecer. Amén. No importando la circunstancia a la que nos enfrentemos, mostremos el amor sacrificial de Cristo donde más nos cuesta. En los procesos que quizás pensamos que no está el evangelio, yo creo que ahí es donde más hace falta. Yes. Así es. Consejería pastoral tremenda como siempre, Nando Steidel. Y ¿dónde le consiguen el culto? ¿Cuándo es el culto? Mira, tenemos nuestro culto a las 10:30 de la mañana todos los domingos. Hacemos nuestro culto presencial y usted puede buscarnos a través de Eventbrite, de la plataforma Eventbrite como Catacumba 9. Puede acceder al Facebook de Catacumba 9 de Calley, o puede buscarnos en nuestra página, puede suscribirse al canal de YouTube, ahí también están, los cultos son transmitidos de forma online. Los jueves tenemos jueves desde casa, estamos haciendo un estudio bíblico sobre el libro de Efesios y damos gracias al Señor. Quiero terminar este momento honrando la vida del papá de uno de nuestros pastores de la Catacumba de Calley, Pastor Tito Vargas. El doctor Tito Vargas, su papá, el día de ayer partió con el Señor. Don Abelardo Vargas, un hombre de Dios espectacular que el Señor me permitió conocer, un doctor, un médico, ejerciendo la medicina por más de 65 años en el pueblo de Carolina. Wow. Impresionante. A sus 94 años todavía ejerciendo la medicina. Estaba activo. Mucho nos falta, Fernán, que mucho nos falta. Y un hombre de un ejemplo impresionante de la iglesia AMEC, de Pastor Misraín Esquilín. Honramos su vida, damos gracias a Dios por él y bendecimos a nuestro pastor Tito y a Carmen en medio de este proceso, que sabemos que el Señor le está fortaleciendo. Así que excelente semana para todos. Dios les bendiga. Gracias. Amén. 7:25 de la mañana. Puerto Rico, buenos días. Prepárate porque en breve vamos a estar hablando acerca de... ¿Estás fingiendo que todo está bien en tu vida y no es así? Ay, ay, ay. Prepárate, con eso venimos. 7:26.